Todos muy bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que nos están visitando. Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. Que Dios los bendiga grandemente, que bendiga este tiempo, que nos acompañe. Damos gracias a Dios porque nos podemos reunir a escuchar su palabra, para aprender, para equiparnos, para salir renovados. Y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el versículo, a partir del versículo 2, 14, hasta el 3:4. Cristian la semana pasada compartió hasta el 2:13, que sí que hoy leemos del versículo 2:14 al capítulo 3, versículo 4. Y antes de entrar al pasaje de hoy, quiero ubicarnos un poquito en la carta, porque hay gente que no estuvo desde el principio. En enero comenzamos la carta a Corintios, y para ubicarnos un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción. Pablo es el que escribe esta carta, escribe la carta a los Corintios, porque en la iglesia de Corintio había problemas reales. La iglesia de Corintio no era una iglesia sin dones ni actividades, era una iglesia viva, pero profundamente inmadura. Ya desde el capítulo 1 vemos que había divisiones, decía uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. La iglesia estaba empezando a pensar más como el mundo que como Cristo. Y ya en el capítulo 2, que vimos la semana pasada, Pablo habla de dos sabidurías: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios revelada en la cruz. Y ahora en el pasaje que vamos a leer, Pablo va un poco más profundo. No habla solo de ideas, ahora habla de personas. Habla de tres realidades espirituales. Y este texto que vamos a compartir hoy nos va a invitar a examinarnos. Así que oramos y luego leemos todos juntos el pasaje que nos toca. Padre Dios, Padre amado Señor, encomendamos este tiempo a vos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra capacidad, Señor, de poder adquirir todo el conocimiento que vos nos estás dando. Espíritu Santo, en este tiempo, sé nuestro guía, nuestro mentor y nuestro maestro. Padre, que hoy podamos salir renovados, llenos del Espíritu, Padre. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, Padre, y que nos des un entendimiento nuevo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 2, 14 al 3, 4. Lo voy a leer en la nueva, la Reina Valera Contemporánea. Igual está, pero no. Será muy bueno que la alcancen a leer, así que compartan. Dice, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿Acaso no son gente carnal? Pablo en el pasaje acaba de describir tres tipos de respuestas a Dios: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El mundo clasifica a las personas y cosas por plata, educación, edad, origen, color, profesión, si sos alto, si sos flaco, si sos morocho, si sos doctor, si sos abogado. El hombre mira al exterior, pero Dios mira distinto. Dios mira el corazón. Y la pregunta hoy no es ¿a quién describe Pablo?,
La pregunta es, ¿dónde estoy yo? Y ese es el primer power. ¿Dónde estoy yo? Esto es para que lo contesten al final. El versículo 14 decía, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Pablo empieza describiendo a la primera persona, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Estaba el versículo también ahí. ¿Quién es el hombre natural? En palabras simples, es la persona que todavía no nació de nuevo. Esto no significa que sea mala persona. Puede ser trabajadora, honesta, familiar, incluso religiosa. Puede estar acá en la iglesia. Pero Pablo dice algo clave. No tiene vida espiritual. Y es por eso que pasan tres cosas. Primero, no percibe las cosas del Espíritu. No es que no entiende palabras, entiende lo que decimos, pero no capta el valor espiritual. Esta persona escucha hablar de arrepentimiento, de santidad, de negarse a uno mismo, de rendir la vida a Cristo, y por dentro piensa, che, ¿no será como un poco mucho esto? Son esas personas que cuando vos estás en tu trabajo y le decís que el domingo te congregás y te responden otra vez en la iglesia, hacete un asado, disfruta un poco, y no lo dicen con maldad, simplemente no lo perciben. La segunda cosa que pasa, y Pablo es más fuerte todavía, dice que le parece locura. La cruz le parece exagerada. Perdonar al que te lastimó le parece debilidad. Servir sin reconocimiento les parece perder el tiempo. Cuando decís estoy orando por una decisión te responden, ¿cómo que orando? Decidís vos. O cuando hablas de pureza, de compromiso, de obediencia, te miran como si estuvieras fuera de época. Le parece locura. Y acá hago una pregunta importante. ¿Por qué alguien es natural? No es natural porque sea ignorante, no es natural porque sea peor persona, es natural porque no conoce a Dios personalmente, porque todavía no entregó su vida a Cristo, porque no nació de nuevo. La imagen, necesita nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En la siguiente, Juan 3:3, dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo, es necesario mejorar un poco, es necesario ser buena persona, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no se hereda, no se compra, no se imita, sino que se recibe. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa reconocer algo, que sin Cristo estoy separado de Dios, que mi pecado no es un detalle menor, es una ruptura real con Dios, y que Jesucristo vino a hacer lo que yo no podía hacer, vivir sin pecado, morir por mis pecados y resucitar para darme vida nueva. Nacer de nuevo es venir a Cristo y decir, Señor, me rindo, perdoná mis pecados, tomá mi vida, quiero seguirte. No es una oración mágica, es una rendición real del corazón. Y cuando eso pasa, el Espíritu da vida. Y lo que antes parecía locura, ahora sí empieza a tener sentido. ¿Y qué perdés no siendo hijo de Dios? Si alguien permanece natural, se pierden cosas enormes. Se pierde relación con Dios como Padre, no como idea, sino como realidad. Se pierde el perdón pleno, la paz verdadera, se pierde la esperanza eterna, se pierde la vida transformada que Cristo nos ofrece. Y más serio todavía, se pierde la comunión eterna con Dios. Y la Biblia no suaviza para nada esto. Dice que fuera de Cristo hay separación de Dios. Y es por eso que el Evangelio es urgente. Esto no es religión, es vida o muerte espiritual. Y la tercera cosa que pasa, dice Pablo, no lo puede entender, no las puede entender. Y esto es lo más profundo. Pablo no dice que no quiere, dice que no puede, porque estas cosas
se entienden espiritualmente, se disciernen, dice espiritualmente. Es como explicarle colores, un paisaje o un cuadro a alguien que nunca vio. Poder describirlos, pero si no tiene vista, no los puede experimentar. Es por eso que a veces vos hablás de lo que Dios hizo en tu vida y la otra persona te escucha, pero no conecta. Y eso no es falta de inteligencia, eso es falta de vida espiritual. Y quiero decir, capaz que hoy hay alguien acá que se reconoce en esta descripción. No porque seas peor que nadie, sino porque si sos honesto, decís, esto que hablan por ahí medio que no lo termino de ver, no lo termino de encontrar la vuelta. Y la respuesta no es portate mejor. La respuesta es necesitas nacer de nuevo, necesitas que el Espíritu de Dios te dé vida. Y eso pasa cuando ves a Cristo, cuando le decís, Señor, si sos real, abrime los ojos. Sin el Espíritu, Dios parece lejano, la Biblia te va a parecer rara y la cruz va a parecer exagerada. Pero cuando el Espíritu da vida, todo cambia. De repente ves, de repente entiendes, y Cristo se vuelve más, pero más que real. Versículo 15 y 16 dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora Pablo nos muestra la segunda realidad, la persona espiritual. Y acá surge otra pregunta. ¿Por qué alguien es espiritual? ¿Qué hizo distinto? ¿Qué? ¿Nació así? ¿Nació espiritual? No, la persona espiritual no nació espiritual. Llegó a ser espiritual porque nació de nuevo. Y eso pasó cuando entregó su vida a Cristo. ¿Y cómo llegó ahí? La persona espiritual llega a ese lugar cuando reconoció algo fundamental, como lo hicimos muchos de nosotros, que necesitábamos a Cristo, que no podíamos salvarnos sola y que nuestro pecado era real. Y que Jesús es el único que podía perdonarnos. Entonces, esta persona hizo algo que el hombre natural todavía no hizo. Se rindió a Cristo. No fue solo creer que Jesús existe, fue confiar en Él, entregar el control y decir, Señor, mi vida es tuya. Y en ese momento fue que nació de nuevo. ¿Y qué pasa cuando naces de nuevo? El Espíritu entra en tu vida y eso cambia todo. No te volvés perfecto de un día para otro, pero ahora tenés vida espiritual. Por eso empezás a entender la palabra, por eso empezás a tener convicción de pecado, empezás a querer desear agradar a Dios, no por obligación, sino por nueva vida. Es como prender la luz en una oscura y lo que antes no veía, ahora lo empezás a ver. ¿Y qué hizo distinto la persona espiritual que no hizo el natural? No fue más inteligente, no fue más fuerte, respondió al Evangelio, se arrepintió, creyó en Cristo y entregó su vida. Y Dios hizo lo que el ser humano no puede hacer, le dio vida nueva. Por eso ahora Pablo puede decir que tiene la mente de Cristo. No porque la fabricó, sino porque el Espíritu la está formando. Fíjense, tiene vida espiritual, sensibilidad y convicción. Entonces, cuando hablamos del hombre espiritual, no hablamos de una élite religiosa, no hablamos de supercreyente. Acá no hay supercreyente, no. Hablamos de personas que pasaron por la cruz y que nacieron de nuevo. Y que ahora estamos aprendiendo a vivir como nuevas criaturas. Y esto es importante que lo diga. La persona espiritual no es perfecta. No es alguien que nunca falla. Es alguien que tiene el Espíritu y que está aprendiendo a vivir por él. ¿Y qué características puede tener el hombre espiritual? Bueno, primero, tiene el Espíritu. La diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual no es educación, no es cultura, no es el esfuerzo personal,
sino que es vida espiritual. El Espíritu te abre los ojos y por eso ahora la Biblia ya no es solo un libro, sino que es palabra viva. Lees un pasaje y no les pasa, sentís que te está hablando a vos, venís cargado un domingo, escuchás la palabra y algo adentro se te empieza a ordenar. Eso no es emoción, ese es el Espíritu Santo obrando. Y si sos espiritual, seguramente eso te pasó y te va a seguir pasando. Y la espiritualidad no se mide solo en momentos grandes, se ve en momentos pequeños, se ve en cómo hablas, en cómo tratás a los demás, se ve en tu honestidad, se ve cuando nadie lo ve, ayudás sin anunciarlo, das sin publicarlo, vivís delante de Dios, no para la aprobación humana. Ser espiritual no significa luchar, sino que significa luchar bien. El espiritual también se enoja, también se cansa, también duda, pero no se queda ahí. Confiesa, ora y busca ayuda. El hombre espiritual pelea todas las batallas con Dios. Otra característica del hombre espiritual dice, discierne todas las cosas. Esa es la imagen 10. Discierne todas las cosas. Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas. No significa que critica todo. Significa que evalúa la vida espiritual. Antes de decidir algo importante, el hombre espiritual se pregunta, che, esto que voy a decir, ¿honra a Dios? ¿Refleja a Cristo? Una persona espiritual, por poner un ejemplo, organiza su semana dejando lugar para congregarse, para reunirse en los grupos de vida, para leer su palabra durante la noche, la mañana o la tarde, para orar. Una persona espiritual cuida lo que consume, lo que busca en las redes sociales, lo que mira en las series de televisión, lo que dice en sus conversaciones. Un hombre espiritual maneja los problemas buscando reconciliación. Un hombre espiritual piensa en su trabajo no solo como un ingreso, sino como un testimonio. Usa el dinero con generosidad y no porque alguien nos obligue, sino porque nuestra mente está siendo renovada. Y muchas veces todo esto el mundo no lo entiende. Te dicen, te estás complicando la vida, estás perdiendo el tiempo, vive un poco mejor, un poco más. Pero el hombre espiritual sabe algo. Vivir para Cristo no empobrece la vida, sino que la ordena. Hay veces, seguramente a muchos le ha pasado, que tenés que tomar decisiones incómodas. Tal vez te ofrecen un trabajo que vas a ganar mucho mejor, pero exige que comprometas valores y tenés que decir que no. El mundo te va a decir que estás loco, pero el hombre espiritual, que la fidelidad es mayor que la ganancia, vale más que la ganancia. Otra característica del hombre espiritual es que tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Y este es el corazón del texto. Tenemos la mente de... No copiamos a Jesús desde afuera. El Espíritu forma en nosotros su manera de pensar. Y la mente de Cristo es, fíjense, humilde, servicial, obediente, centrada en otros. La mente de Cristo es pastoral. Entonces, la pregunta no es cuánto sé de la Biblia, cuántos versículos me sé de memoria. La pregunta es cuánto me estoy pareciendo a Jesús. ¿Reacciono con paciencia o con enojo ante cualquier situación? ¿Sirvo aunque nadie me vea? ¿Busco protagonismo o edificación? ¿Perdono o acumulo resentimiento? Conozco creyentes que han sido heridos profundamente y tenían dos caminos: guardar rencor o perdonar. Y han decidido perdonar, no porque fuera fácil, sino porque Cristo los perdonó primero. Eso es espiritual real. Ahí se ve la mente de Cristo, en el perdón. Otra característica del hombre espiritual es que vive
en comunidad. La persona espiritual no camina sola, vive en comunidad, se congrega, busca relaciones sanas, acepta corrección, pide consejo, ora con otros, porque entiende algo clave: nadie, pero nadie, madura aislado. Y una señal de madurez es esta: tenés gente que puede hablar a tu vida, gente que te ama lo suficiente como para decirte la verdad. Porque la madurez no se demuestra solo en lo que escuchás, sino también en cómo respondés. Y la persona espiritual no es una persona que no está acá, que vive flotando en el aire. Vive en la misma ciudad, tiene los mismos problemas, tiene las mismas presiones, pero responde distinto. Cuando hay tensión en la casa, elige la paciencia de que los gritos. Cuando hay conflicto en el trabajo, elige la integridad antes que la conveniencia. Y no es porque sea débil, sino porque Cristo gobierna su interior. Un creyente falla, lo podría justificar, lo podría esconder, decir me equivoqué, pide perdón y se corrige. Y eso no es debilidad, eso es madurez espiritual. Y algo más importante, el hombre espiritual no está exento del dolor. El hombre espiritual también sufre, pierde personas, atraviesa crisis, se cansa, pero no se desespera. Lloramos, pero con esperanza. Sufrimos, pero no nos aislamos de Dios, sino que corremos a Dios y no lejos de Él. Nos vamos para el otro lado. Hay creyentes que hemos perdido y despedido a un ser querido con lágrimas en los ojos y paz en el corazón. Y no negando el dolor, de ninguna manera, pero confiando en Dios. Y eso el mundo no lo entiende. Pero eso es la obra del Espíritu en nosotros. Y ahora Pablo pasa a la tercera realidad. Y el texto se pone un poquito más incómodo. Lo vamos a leer. Dice capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, yo no pude hablarle como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues, mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Ahora, Pablo no habla de incrédulos, Pablo no está hablando de gente natural de la que hablamos al principio, Pablo está hablando de creyentes, Pablo está hablando de nosotros, del hombre carnal. Y esto es lo más desafiante del pasaje, porque muchos cristianos nos podemos ver acá. Hay algunas señales del hombre carnal, hay muchas. Tiene el espíritu, pero vive como el mundo. El carnal es creyente. Pablo dice, lo llama hermanos y niños en Cristo. El carnal está en Cristo, tiene vida, pero está dominado por la carne. La pregunta que gobierna el carnal es, ¿qué gano yo? Y por poner algún ejemplo de iglesia, el carnal se ofende si no lo saludan, compara ministerios, critica decisiones, sirve solo si le conviene, busca reconocimiento. Como espirituales, lo quiero ahora y a mi manera. ¿Vieron cuando un bebé llora y que enseguida socorrerlo? Eso es inmadurez. Puede haber gente que el domingo canta con los ojos cerrados, pero el lunes vive como si Dios no existiera, explota por cualquier cosa, pierde la paciencia, la fe queda encerrada el domingo cuando cerramos la puerta y nos vamos. Eso es carnalidad. Y eso se refleja en la vida diaria, no solamente en la iglesia. Se ve en la casa, se ve en el trabajo porque actúas igual que todos, se ven las importantes porque Dios es la última consulta y no es la primera. Ora poco, lee poco, vive por emociones. Si se siente bien se acerca, si se siente mal se aleja, vive por impulsos.
y no por convicción. Hay creyentes que viven ofendidos, alguien no los saludó, alguien no los tuvo en cuenta, alguien les cambió algo, y eso se les vuelve un nudo en el corazón. Siguen viniendo, pero se enfrían por dentro. Eso también es carnalidad. Otra señal es que no crece espiritualmente. Pablo dice, les di leche. No es malo empezar con leche, está bien. El problema es quedarse ahí. Hay que empezar a comer la papa, la carnecita y todo lo que comemos ahora. Años en la iglesia, pero poca transformación. Evitan la enseñanza profunda, prefieren lo superficial, prefieren lo emocional. Y la madurez requiere palabra profunda, oración constante y obediencia concreta. Sin eso hay estancamiento. Y el estancamiento espiritual trae frustración. Nos estancamos. A mí me ha pasado. Postergamos. Decimos, cuando tenga tiempo voy a ordenar mi vida espiritual. Pero pasan meses, pasan años, la Biblia sigue cerrada, la oración sigue pendiente. Y eso no es rebeldía abierta. Eso es postergación silenciosa. Señales visibles, dice Pablo, hay divisiones, hay celos, contiendas, grupos, subgrupos, carnalidad. Viven como si Cristo no gobernara. Y eso, ¿saben qué? Eso hiere a la iglesia. Eso hiere a la familia. Un síntoma carnal es que hablan un idioma en la iglesia y otro en la iglesia. Eso es incoherencia. Y esa incoherencia te roba paz. Porque el alma sabe cuando algo no encaja. Hay cosas también que no se ven por fuera. Son síntomas internos. Se encienden por dentro. El carnal vive con inquietud, frustración y sequedad espiritual. Culpa. Es como manejar con el freno de mano puesto. ¿Nunca les pasó que querés avanzar, pero estás forzado? Bueno, Dios no te diseñó para vivir de esa manera. ¿Y cuál es el peligro del cristiano carnal? Es que vive en tensión. Todo el tiempo vive en tensión. ¿Por qué? Porque no disfruta el mundo, porque pertenece a Cristo, y no disfruta plenamente de Dios porque ama demasiado del mundo. Es miserable. Es como un árbol vivo, pero que no da fruto. Tiene vida, pero no florece. Y Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que fructifiques. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Siempre hay salida. Porque el carnal no está condenado a quedar ahí. ¿Sí? No está condenado a quedarse ahí. Esto empieza con honestidad. Señor, decirle, estoy estancado. Y luego volver a lo básico. ¿Sí? Volver a lo básico. Primero la honestidad. Reconocer que estoy estancado. Y después volver a lo básico. La palabra, la oración, la obediencia, la comunidad. No espectacular, sino como puse ahí, fiel. No espectacular. No se hace un súper religioso. Fiel. Si alguien se reconoce acá, la respuesta no es culpa. La respuesta es arrepentimiento y crecimiento. Dios no nos señala para humillarnos, sino que nos llama para levantarnos. Nunca, pero nunca es tarde para madurar. Y para ir terminando, hoy Pablo nos puso delante del espejo, como al principio. 3 realidades espirituales. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y la pregunta acá ya no es teórica, sino que es personal. ¿Dónde estoy yo? ¿En dónde estoy? No lo contestes ahora, decía un programa. No lo respondas en voz alta. Respondéselo a Dios. Recordemos los 3 hombres. El hombre natural vive sin vida espiritual, puede ser buena persona, pero está separada de Dios.
No porque Dios lo rechace, sino porque todavía no nació de nuevo. Y Dios te dice, si sos una persona natural, vení a la vida. El hombre espiritual nació de nuevo, no es perfecto, pero está vivo, está creciendo, está aprendiendo a pensar como Cristo. Y Dios le dice, sigue caminando. Y el hombre carnal también tiene vida, pero está estancado, no avanzó, se quedó ahí. Se acostumbró a sobrevivir en vez de crecer. Y Dios te dice, despertá, empecé a caminar. ¿Dónde estoy yo? Yo sé que acá no estoy. ¿Se me pudiera poner abajo? Yo sé que ahí no estoy. Estoy seguro que ahí no estoy. Yo sé que acá no me quisiera mover, que estoy acá y no me quisiera mover. Pero también sé que a veces estoy de este lado. Es así. A veces medio que voy y tengo que volver. Yo quiero estar acá y no moverme de este lugar. Ese es mi deseo y mi intención. Estar ahí. Tenemos que reconocer que por ahí pasamos al grisecito sin darnos cuenta. Pero el punto central, escuchá con atención, ninguna de estas tres realidades es definitiva, porque el natural puede nacer de nuevo, el carnal puede madurar y el espiritual puede seguir creciendo. Así que hoy es el día de movimiento, hoy es el día que tenés que empezarte a mover. Si hay alguien acá que se reconoce natural, esto no es condenación, esto es invitación. Cristo no te señala para avergonzarte, te llama para darte vida, como lo hizo conmigo, como lo hizo con todos los que estamos acá. Ahí donde estás le podés decir, Señor, me rindo y quiero nacer de nuevo. Y si alguien se reconoce carnal, Dios tampoco te está rechazando, te está despertando, quiere que abra los ojos. No te salvó para que vivas a medias, te salvó para plenitud. Así que hoy podés decirle, Señor, quiero crecer, quiero avanzar, quiero volver a lo básico, al primer amor, a la palabra, a la oración y a la obediencia. No espectacular, fiel, constante. Y si sos espiritual, no te detengas. Hay otros que necesitan de tu ejemplo, hay otros que necesitan de vos, hay otros que necesitan de tu oración, de tu inversión y de tu tiempo. Crece y ayuda a otros también a crecer. Amén. Oramos.